Bien, ahora para hacer la parte de abajo, todo esto es mi parte de abajo. Nos vamos a enganchar en donde nos unimos de un cuadro y otro cuadro y vamos a empezar a tejer en este primer punto que tenemos aquí. Así de que aquí nos vamos a unir con un puntito deslizado y vamos a empezar a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente espacio de 5 cadenas, punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente espacio de 5 cadenas, punto bajo. 1, 2. Después de que tejimos esto, aquí en el punto que sigue no vamos a tejer cadenita de separación, simplemente vamos a tejer 1, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo punto. Y aquí en este punto bajo, del mismo modo como tenemos de este lado, y ya repetimos las 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo. Así ya tenemos 1 y 2, igual que acá 1 y 2, y ya repetimos aquí de nuevo los 2 puntos altos, las 2 cadenas y los 2 puntos altos en el mismo punto, y aquí punto bajo, las 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, y aquí ya vamos a repetir de nuevo esto que tenemos de este lado. Bien, aquí llegué al final de mi vuelta, me quedaron las 2 cadenitas y aquí voy a tejer mi último abanico y mi punto bajo aquí mismo en donde iniciamos a tejer con un puntito deslizado. Okay, si les sobra una cadenita o les falta una, se pueden comer una cadenita, no importa, no pasa nada. Ahí está. Ok, entonces para la vuelta que sigue nos vamos a deslizar a este espacio de las 2 cadenas del abanico, así de que aquí nos vamos a ir con un puntito para atrás, otro para atrás, hasta llegar a la parte esta de aquí. Ok, y aquí vamos a tejer nuestro abanico. Subimos nuestras 3 cadenitas, un punto alto, 2 cadenas y otro punto alto en el mismo punto. No todas las vueltas que vamos a tejer aquí van a ser las mismas. Aquí tenemos uno y este que me quedó un poquito apretado, pero no importa, son 5 cadenas, así de que vamos a tejer 3 cadenas en el primer espacio de 5, punto bajo, vamos a tejer 5 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y acá nuestro siguiente punto de abanico. Así vamos a tejer esta vuelta con 3 cadenas, punto bajo en el siguiente abanico, 5 cadenas, punto bajo en el siguiente abanico, 3 cadenas y nuestro abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo punto. Bien, aquí llegué al final de la vuelta, tejí mis últimas 3 cadenitas y me voy a enganchar en la tercera cadena de este abanico. Nos vamos a deslizar de nuevo al espacio de 2 cadenas del abanico, así de que vamos a poner nuestras 3 cadenas, un punto alto, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Y ya aquí nada más vamos a repetir, vamos a tejer ahora 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y vamos a tejer punto bajo en este espacio de 5 que tenemos aquí, vamos a tejer 5 cadenas, perdón, punto bajo, repetimos las 5 cadenas y hasta este espacio de aquí vamos a tejer nuestro abanico.
Ahí está tejido el abanico, 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas y el abanico. Así vamos a tejer esta vuelta, 5 cadenas, punto bajo en el espacio de 5 cadenas de la vuelta anterior, 5 cadenas y repetimos el abanico. Esta vuelta la vamos a tejer de este modo. Aquí llegué al final, tejí las últimas 5 cadenitas y nos vamos a enlazar en la tercera cadenita de esta de aquí. Y lo mismo, nos vamos a deslizar hasta el espacio de las 2 cadenitas y a tejer el siguiente abanico. Agregamos ahora entonces 5 cadenas, punto bajo aquí, 5 cadenas, punto bajo en el siguiente espacio, 5 cadenas y aquí nuestro abanico, que son 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Así vamos a tejer esta vuelta. En las vueltas anteriores estábamos agregando 3 cadenitas, punto bajo, 5 cadenas y 3. Ahora estamos agregando 5 cadenas, 5 cadenas y 5 cadenas. Así vamos a hacer que nuestra blusa vaya tomando un poquito de vuelo de la parte de abajo. Entonces ya ahorita vamos a seguir con los aumentos. Bien, aquí terminé con las últimas 5 cadenas y nos vamos a enlazar de igual modo, esto ya se lo saben, en la tercera cadenita y nos deslizamos a la segunda, aquí al espacio de 2 cadenas y tejemos nuestro siguiente abanico. Bien, ahora vamos a tejer 3 cadenitas, punto bajo en este espacio de 5 cadenas, 5 cadenas, punto bajo aquí, 5 cadenas, punto bajo aquí, 3 cadenas y repetimos nuestro siguiente abanico. Ahí está, de este modo vamos a tejer esta vuelta. Como ven, aquí ya vamos aumentando un cuadrito, perdón, un arquito, para que esta parte de la puntada vaya quedando un poquito más abierta. No vamos a hacer aumentos en toda esta parte porque si no va a quedar con demasiado vuelo. Simplemente son unas cuantas vueltas con este punto y ya nada más es mantenernos como en estas vueltas de acá. En la vuelta que sigue vamos a tejer 5 cadenas, aquí punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas y hacemos nuestro abanico. Y de este modo ahorita ya tejemos nuestras 3 cadenas, el punto bajo aquí, 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y el abanico. Entonces ya así vamos a tejer esta vuelta. Así nos va a ir quedando esta vuelta. Vamos a hacer que estos abanicos vayan abriendo un poquito, como les comento, no demasiado. Entonces voy a terminar de tejer esta vuelta y la que sigue es aquí. Vamos a tejer el siguiente abanico, vamos a tejer 5 cadenas, punto bajo aquí, 5 cadenas, punto bajo aquí y 5 cadenas y tejemos nuestro abanico. Bien, aquí llegué al final, tejí las últimas 3 cadenitas y nos vamos a pasar ya directamente al abanico. Nos deslizamos de igual modo y tejemos el siguiente abanico. Bien, aquí vamos a tejer 5 cadenas, punto bajo en este espacio de 5 cadenas que tenemos, 5 cadenas, punto bajo en el siguiente, 5 cadenas y el siguiente abanico. Bien, entonces así es como vamos a repetir ya todas las vueltas. Como ven, esta que tejimos ahorita, que son 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, es la que tejimos 3 vueltas atrás, sería esta, esta y esta. Aquí tejimos 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas y el abanico. Entonces después de esta nos va a tocar 3 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y el abanico. Y de este modo vamos a repetir ya todas las vueltas que necesitemos hasta ahora sí que hasta que tengan el largo de su blusa, el largo que ustedes necesiten. Entonces, para que no dejen esto tan largo, porque todavía va a llevar otro motivo. Y esto mismo que acabamos de tejer aquí, así tal cual lo acabamos, así tal cual
lo tejimos desde la vuelta 1 después de los cuadros. Eso mismo lo vamos a tejer también aquí en la parte de la manga. Bien, aquí terminé la vuelta en donde tejimos de este modo las 3 cadenitas punto bajo, las 3 cadenitas. Aquí nos quedaron 2 arquitos de 5 cadenas y aquí pues 1 y 1 en cada lado del abanico. En esta vuelta de aquí lo vamos a tejer de este modo porque aquí lo que queremos es que vayan aumentando esta parte de las cadenitas para que este lado se vaya abriendo y nos quede con vuelo la parte de abajo. Entonces en la parte esta de aquí teníamos dos arquitos de 5, en esta vuelta vamos a tener 2 arquitos de 3. Así de que tejemos nuestro abanico. Aquí me hice lo mismo, deslicé, tejí mi abanico, hice las 3 cadenas punto bajo. Entonces aquí se los voy a mostrar. Tejí mi abanico, tejemos las 3 cadenas punto bajo. En este arquito de 3 aquí vamos a poner el punto bajo, 5 cadenas punto bajo, 5 cadenas punto bajo, 5 cadenas punto bajo en el arquito de 3, 3 cadenas y el abanico. Y así ya nos quedan aquí 3 arquitos de 5 cadenas y de este modo la parte de nuestra blusa de abajo se nos va a ir abriendo un poquito más. Así de que así vamos a ir tejiendo. En la vuelta que sigue vamos a tejer, si ustedes quieren con mucho vuelo la parte de abajo, pues siguen tejiendo aumentos del mismo modo que acabamos de tejer esta vuelta, que sería 3 cadenas punto bajo aquí, 5 cadenas punto bajo, 5 cadenas punto bajo, 5 cadenas punto bajo, 5 cadenas punto bajo, 3 cadenas y el abanico. Si ya no quieren seguir tejiendo aumentos, simplemente en vez de tejer aquí, vamos a tejer directamente en el espacio de las 5 cadenas. Yo ahorita voy a seguir tejiendo así con este arquito de 3. La vuelta que sigue la vamos a tejer con 5 cadenas punto bajo aquí, 5 cadenas punto bajo, 5 cadenas punto bajo y la vuelta que sigue. Y hasta que terminemos esa vuelta, ahora vamos a empezar a agregar 4 espacios de 3 cadenitas. Bien, aquí llegué al final, tejí mis 3 cadenitas y nos vamos a deslizar. Y nos pasamos al espacio de 2 cadenas como siempre y tejemos el siguiente abanico. Bien, ahora ya simplemente vamos a repetir las vueltas para que de este modo se nos vayan aumentando estas partes. Aquí no lo hacíamos para que el tejido no se fuera frunciendo desde la parte de acá de arriba. Así de que de aquí ya vamos a tejer 3 cadenitas punto bajo en este espacio de 3 cadenas, vamos a tejer punto bajo y ya repetimos las 5 cadenas punto bajo en el siguiente punto, 5 cadenas punto bajo, 5 cadenas punto bajo, 5 cadenas punto bajo, 3 cadenas y el abanico. Ahora tenemos 1, 2, 3 y 4 arquitos de 5 cadenas y de este modo nuestro punto va a ir aumentando, vamos a ir aumentando arquitos para que nuestra puntada de aquí vaya abriendo. Y si ustedes ya no quieren tejer aumentos y ya se quieren mantener por ejemplo en 4 cadenas, el punto que van a tejer van a ser su abanico, 5 cadenas y punto bajo directamente en este arco de aquí de 5 cadenas. No van a tejer en estas cadenitas de 3. Los aumentos se hacen cuando empezamos a tejer en la cadenita de 3. Entonces ya tejen sobre las 5 cadenas y el abanico, y en la vuelta que sigue se van a mantener con el mismo número de arquitos. Yo voy a seguir haciendo algunos aumentos. Entonces cuando deje de aumentar pues ya nos vemos enseguida para ver la puntada final. Bien, miren, aquí terminé la parte de abajo de la blusa. Así es como quedan como unos holancitos en la parte de abajo. Va a quedar así como de este modo, así es como van a quedar. Entonces ya para la parte de abajo, si ya no quieren hacerle nada, lo pueden dejar así, pero vamos a darle una pequeña terminación. Esto mismo que acaban de tejer lo van a tejer para la manga, porque aquí vamos a tejer 3 cadenitas y vamos a hacer un punto alto sin terminar
y un punto alto sin terminar. Tenemos 3 hilitos en el gancho y los pasamos todos juntos. Vamos a tejer 1, 2 cadenitas y después de estas dos vamos a contar 1, 2, 3 y en el punto número 1 de estas 3 que tejimos vamos a hacer un punto deslizado. Tejemos 2 cadenitas y repetimos otro punto alto, 1, 2 y 3 puntos altos sin terminar y los pasamos todos juntos y vamos a repetir esto de aquí, que son 2 cadenitas. Después de estas dos contamos 1, 2 y 3 y en el punto número 1, en la cadenita número 1 hacemos un punto alto tejemos un punto deslizado y repetimos 2 cadenitas y de nuevo otro punto, 1, 2 y 3 y pasamos esto. Aquí ya tenemos 3 puntos piña. Después de este volvemos a repetir otro punto igual, tejemos las 2 cadenitas, repetimos 1, 2 y 3 cadenas en la cadenita número 1, punto deslizado, 2 cadenas y de nuevo otro punto piña aquí dentro, 1, 2 y 3, los pasamos todos juntos. Ahí está. Tenemos que terminar con 4 puntos piña y 3 puntos picot en cada hilera de toda esta que tenemos los abanicos. Y ya de aquí repetimos las 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5 y hasta aquí en el siguiente espacio de 5 cadenas punto bajo. Nos vamos a pasar este espacio de 3 cadenas. Tejemos las 5 cadenas, el punto bajo, las 5 cadenas nuevamente, punto bajo. Vamos a tejer esto las veces que hayan aumentado. Yo me quedé con 1, 2, 3, 4, 5, 6 arquitos de 5 cadenas. Fueron los aumentos que yo tejí por todo este espacio. Me quedé con esa cantidad. Entonces voy a seguir tejiendo así mis 5 cadenitas, el punto bajo, 5 cadenitas de este modo hasta que lleguemos de nuevo al espacio de las 2 cadenitas y tejemos este punto de aquí que son 4 puntos piña y los 3 puntos picot. Esto va a ser la parte que va a ir ya en la parte final y esto mismo que acabamos de tejer, el mismo punto lo vamos a tejer en las mangas. Bueno, aquí acabo de terminar con la parte de la manga. Es exactamente el mismo punto que tenemos acá en la parte de abajo. Aquí ya le terminé completamente el punto de la terminación que les comento, pero este punto es el mismo que tejí en la manga, ok. Entonces para la manga tejí, déjenme ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas y esta última pues sería la número 9, esta de acá, pero tejí 8 vueltas, así es como queda, obviamente por los aumentos que vamos haciendo. En esta parte de punto de red la manga tiene que quedar así, de aquí de la manga queda esta caidita, es muy suelta, muy flojita. Y bueno, entre más vueltas le den a esta parte de aquí, pues esto va a ir quedando muchísimo más flojo, bueno, va quedando como una caída más amplia, más flojita. Entonces la verdad queda muy bonita, se ve muy bonita la manga y así es como va quedando. Entonces, como les digo, tejí 8 vueltas y simplemente me quedé con 1, 2, 3, 4 arquitos de 5 cadenas y vamos a empezar a tejer. Tejí una cadenita y un punto bajo ahí y ya empezamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 y en el siguiente espacio punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo y ya en el siguiente argollita tejemos el primer abanico, que son 2 puntos altos, las cadenitas de separación,
Aquí solamente tejí una cadenita de separación y los 2 puntos altos, y acá inmediatamente en el siguiente espacio que tengamos dejo el punto bajo y repetimos las 5 cadenitas, 1 2 3 4 5. Yo estos, por ejemplo, para que no me quedaran tan pegaditos, me salté hasta este lado de acá. Aquí ya va a ser como ustedes quieran tejer su manga, si la quieren un poquito más suelta, los puntos un poquito más apretados. Pero como les comento, el mismo número de abanicos que tejan de este lado, que son este abaniquito de aquí, lo tienen que tejer del otro lado. A mí de este punto de abanico, de estos me salieron 5, así que me tienen que salir 5 aquí también. Entonces esto ya no tiene caso que se los explique, ya se lo saben, es tejer el mismo punto de abajo sin tantas vueltas obviamente. Entonces aquí, por ejemplo, déjenles muestro acá. Aquí me fui tejiendo de ese mismo modo. Después de este pues seguí con la vuelta de 3 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y el abanico. Después tejí la vuelta del abanico, 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, el abanico. Y después de esa ya me fui aumentando. Aquí me quedaban 3 abanicos, después me quedaban 4, después me quedaban 5, de este modo, ¿ok? Entonces así es como van a tejer su manga. Yo fui agregando después del abanico 3 cadenas, punto bajo, las 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, las 3 cadenas y el abanico. Y así se van a ir aumentando hasta que tengan el ancho y el largo y la caída que necesiten para su blusa. Como les digo, ya si se los vuelvo a explicar pues ya se va a hacer muy largo el video, pero esta puntada es la misma que está en la parte de abajo. Bien, aquí ya terminé con la parte de la manga, ya terminé las dos. Ahora nos vamos a pasar ya por último al cuello. Me voy a poner aquí en la parte del hombro en cualquiera de estos abanicos que tenemos aquí, y aquí vamos a poner nuestro hilo. Estoy tejiendo la parte del cuello con un gancho del número 2. Ahí está, del número 2, uno más delgadito para que quede más finito. Voy a fijar con una cadenita y con un punto bajo aquí mismo. A la parte del cuello simplemente vamos a tejer puntos picot, así de que vamos a tejer 3 cadenitas y en la primera cadenita vamos a tejer nuestro punto picot. A este puntito y tejemos un punto bajo. Nos pasamos de nuevo al siguiente, a la parte de la de esta cadenita que tenemos 5, tejemos 2 puntos y aquí ya tejemos 1 2 3 cadenitas y en el primero un punto bajo y repetimos un punto bajo, otro punto bajo y otro en este punto que tenemos aquí. Así vamos a ir tejiendo y ya repetimos de nuevo 2 puntos, 1 y 2, y en este punto número 2 vamos a tejer 3 cadenas y en el primero vamos a hacer punto deslizado y volvemos a tejer de nuevo los 2 puntos, que es 1 y 2 puntos y el que tenemos aquí del punto bajo de las cadenitas. Así, y ya repetimos de nuevo 1 y 2 puntitos, las 3 cadenas, punto deslizado en la primera cadena y repetimos 2 puntos bajos, 1 y 2, y el que va en la cadenita, este de aquí también se teje. Entonces así es como vamos a tejer todo el borde del cuello. En esta parte de aquí absolutamente todo y llegamos aquí y terminaremos con la blusa. Bueno, así es como ha quedado ya la parte del cuello. Como ven, pues este pequeño diseño de punto picot lo hace lucir aún más. Las mangas pues de igual modo quedaron así. Ahorita obviamente ya se ve mejor que en las fotos porque aquí pues el espacio es un poquito pequeño, pero así es como quedan las mangas y la parte de abajo pues queda con toda esta parte del holán. Ya solamente me hace falta plancharla y pues espero que les haya gustado este tutorial. Es un poquito tardado en hacer los cuadros, pero pues vale la pena porque el resultado la verdad que me ha gustado mucho, así de que espero también a ustedes, y esto es todo por mi parte.
Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Yo soy Eli Conrim, nos vemos la siguiente semana con un proyecto nuevo.